Existen momentos en la vida en que todo a tu alrededor comienza a desacelerar. Las conexiones se vacían, las conversaciones pierden el brillo, y hasta los lugares que antes despertaban encanto ahora parecen distantes. Intentas seguir el movimiento del mundo, pero algo dentro de ti ya no responde. Es como si una parte invisible de la realidad hubiera susurrado, para. Ahora es solo tú. Y es en ese exacto instante, cuando la vida externa pierde el sonido, que el universo comienza a actuar con las almas raras. Alan Watts nos recuerda que la vida no es algo que nos sucede, es algo que sucede a través de nosotros. Cuando todo a tu alrededor se silencia, no es un castigo. Es un llamado. Un convite para que finalmente escuches lo que siempre estuvo allí, pero encubierto por la prisa, por el deseo de pertenecer, por el miedo a quedarte solo. Para almas raras, ese silencio no es solo ausencia de ruido. Es un portal. Porque antes de recibir el amor correcto, necesitas aprender a estar entero en tu propia presencia. Y eso no se enseña con frases motivacionales. Se aprende con el vacío. El universo, como un maestro silencioso, comienza retirando las distracciones, amistades que no nutren, amores que no tocan, lugares que ya no dicen nada. Vacía el escenario para que quede solo tú. Desnudo. Sin público. Sin aplausos. Sin guión. Muchos interpretan ese momento como soledad. Pero Alan Watts explicaría que la soledad es el rótulo que damos al encuentro más auténtico con nosotros mismos. Lo que sientes no es abandono, es el peso de estar finalmente libre de la ilusión del colectivo. Y, en ese espacio despojado de certezas, comienza la verdadera jornada de la alma rara, el descubrimiento de quién se es cuando no se está intentando ser alguien. Es en ese silencio donde el universo prepara. No para que te vuelvas más fuerte, más interesante o más deseado, sino para que te vuelvas más verdadero. Y la verdad, al contrario de lo que dicen, no es lo que libera primero. Asusta. Desconstruye. Te hace mirar todo lo que creías necesitar para ser amado, y cuestionar. Es por eso que el inicio de esa jornada parece un fin. Pero es solo el comienzo. El comienzo de todo lo que importa. Observas a los otros viviendo lo que parece ser una danza coreografiada. Parejas se forman, compromisos se firman, hay risas en fotografías y frases hechas sobre felicidad dichas con naturalidad. Y aunque presente, te sientes ausente. Como si estuvieras participando en un teatro cuyo guión ya no tiene sentido para ti. Alan Watts decía que la vida, en su esencia, no es sobre seguir un plan, sino sobre percibir cuando estás fuera de sintonía con lo que no es verdadero. Y ese malestar, esa sensación de no pertenecer, es la primera prueba de que algo profundo está despertando. No se trata de arrogancia espiritual, ni de superioridad emocional. Se trata de percibir que ciertos patrones de amor y convivencia ya no caben en tu piel. Las conversaciones superficiales te vacían. Los vínculos basados en apariencia te cansan. Las relaciones que ignoran el alma te hieren. Y es ahí donde el universo comienza a separarte. No para castigarte, sino para protegerte. El alma rara no fue hecha para esconderse entre moldes. Fue hecha para ser revelada. Watts nos recuerda que toda transformación comienza con una ruptura. Y para los que cargan más profundidad, la vida va alejando todo lo superficial. No por crueldad, sino por alineación. Lo que sientes como rechazo, en realidad, es redireccionamiento. El universo no está diciendo no mereces lo que los otros tienen. Está diciendo lo que los otros tienen no es suficiente para lo que tú eres. Esa separación no es física, es energética. Puedes estar rodeado de personas y aún así sentir un vacío inmenso. Es como si hablaran otro idioma, vivieran otra frecuencia, desearan cosas que en ti ya no tienen sentido. Y esa distancia duele. Porque por un tiempo, intentas ajustarte. Te fuerzas a gustar de lo que no te gusta. Silencias tu intensidad para caber en los espacios estrechos de las relaciones convencionales. Pero, como diría Alan Watts, todo lo que no nace de lo verdadero será, más temprano o más tarde, desechado por la vida. Entonces comienzas a alejarte. A veces sin motivo claro. A veces con lágrimas. A veces solo con un silencio que crece dentro de ti y te lleva lejos de lo conocido. Y ese alejamiento, por más solitario que parezca, es el espacio que el universo necesita para reconfigurar tu trayectoria. No se trata de aislamiento. Es purificación. Es preparación. Porque antes de encontrar a la persona correcta, necesitas aprender a vivir entre los equivocados sin perder tu propia alma. La mayoría de las personas teme el vacío. Temen los días silenciosos,
los domingos largos, la ausencia de mensajes, la cama fría. Pero para un alma rara, ese desierto emocional no es solo inevitable, es necesario. Alan Watts diría que el silencio y la soledad son instrumentos de la vida para revelarte la verdad que la agitación siempre escondió. No es castigo. Es purificación. En ese desierto, comienzas a sentir la falta de todo lo que un día intentó llenar tu mundo, relaciones tibias, distracciones constantes, lazos que no te veían por entero. Y al principio, eso parece cruel. Como si el universo hubiera quitado todo y dejado solo un eco. Pero con el tiempo, percibes que aquello que fue retirado no sostenía tu esencia. Era solo ruido, cómodo, pero vacío. Watts nos enseñaba que la realidad no se revela en el exceso de movimiento, sino en la pausa. Y es justamente en esa travesía solitaria donde comienzas a ver. Ver donde te moldeaste demasiado. Ver a quien entregaste pedazos tuyos para no ser dejado. Ver cómo cambiaste intensidad por aceptación. Y esa visión, aunque dolorosa, es sagrada. Porque te devuelve a ti mismo. El desierto no es el fin. Es el útero. Es donde reaprendes a habitar tu propio cuerpo, a respetar tu propio tiempo, a reconstruir una relación íntima con lo que sientes, sin filtros. Comienzas a reconocer los ciclos internos, los vacíos que no necesitan ser llenados, sino comprendidos. Y en ese proceso, aquello que parecía sufrimiento se transforma en expansión. La travesía no viene con garantías. No hay un punto exacto en que terminas de estar solo. Pero hay un punto en que la soledad deja de ser un fardo y se convierte en un hogar. Alan Watts decía que solo quien es capaz de vivir el nada con paz es quien está realmente preparado para vivir el todo con sabiduría. Y es ese estado, de estar bien contigo, sin depender de distracciones, el que señala al universo que el alma está lista para el próximo paso. Después de un largo tiempo en el silencio, algo diferente ocurre. Alguien aparece. No es exactamente lo que esperabas, ni cumple los criterios que tu mente había creado. Pero la presencia de esa persona te toca de una forma extraña, casi incómoda. Sientes que el alma tiembla, pero no sabes decir por qué. Alan Watts diría que, en ese punto, el universo no te está dando la persona correcta, te está mostrando la parte de ti que aún no reconociste. Ese encuentro no viene para completar. Viene para revelar. Es espejo, no hogar. Y los espejos, por más bellos que sean, no sirven para morar en ellos. El otro carga justamente aquello que aún no integraste: coraje, delicadeza, osadía, ligereza, firmeza, profundidad. Y al ver esas cualidades del lado de fuera, sientes deseo. Pero lo que deseas, en realidad, es acceder a ellas dentro de ti. Watts explicaba que todo lo que vemos en el otro es, en esencia, una proyección de nosotros mismos. Y en esos encuentros intensos, lo que parece destino puede ser solo el reflejo de una parte olvidada de nuestro ser. El amor, en ese momento, no es un vínculo. Es un recordatorio. Una provocación de la vida diciendo: mira esto. Esta parte también es tuya. Es por eso que esas conexiones son tan arrebatadoras como pasajeras. Llegan como chispa, encienden algo profundo, y muchas veces se van dejando un rastro de cuestionamientos. Pero el propósito no era durar, era iluminar. Ese otro, que llega de forma intensa y misteriosa, es como una carta del universo escrita con espejos. Dice más sobre quién eres que sobre quién es realmente. Confundir ese reflejo con amor verdadero es un error común. Porque el impacto es real. La sensación es profunda. La energía es vívida. Pero Alan Watts nos invita a mirar más allá de la intensidad. Nos enseña que el amor que transforma no es aquel que nos consume, sino el que nos revela. Y esa revelación, cuando bien comprendida, no exige posesión, exige conciencia. No toda conexión que te toca profundamente está hecha para durar. Y, más aún, no toda intensidad es prueba de verdad. Alan Watts nos muestra que la vida es una pieza teatral donde el ego, muchas veces, se confunde con el personaje que representa. Y en el escenario del amor, es común confundir deseo con destino. Casi amores surgen como tormentas repentinas. Toman el cielo, sacuden el alma, pero pronto se disipan, dejando una lección grabada en el silencio que viene después. Esas relaciones no son errores. Son espejos entrenados. Llegan con el único propósito de probar tu lucidez. Son convites disfrazados. ¿Ya puedes ver más allá del encantamiento? ¿Ya sabes diferenciar la presencia de un reflejo? Y, muchas veces, no sabemos. Nos enamoramos de la idea de lo que el otro representa.
de la intensidad de un toque que parece prometer eternidad, del brillo en la mirada que nos recuerda aquello que olvidamos en nosotros. Pero intensidad no es profundidad, es provocación. Watts decía que gran parte del sufrimiento humano viene de la expectativa de que el mundo se comporte como creemos que debería ser. Aplicado al amor, eso significa esperar que toda conexión impactante signifique algo destinado. Pero el universo no es lineal. Es paradójico. Entrega lo que necesitamos, no siempre lo que queremos. Y, a veces, lo que necesitamos es ser engañados por una ilusión bonita, para aprender a confiar más en la verdad silenciosa que habita dentro de nosotros. La trampa del casi amor no está en la otra persona. Está en aquello que proyectamos sobre ella. Y lo más peligroso es que esa proyección parece justa, pura, intensa. Pero no es amor, es carencia mezclada con esperanza. Y el universo, que no desperdicia experiencias, utiliza ese momento para afinar tu percepción. Para enseñarte la diferencia entre ser tocado y ser visto. Entre ser deseado y ser comprendido. Alan Watts nos recuerda que la vida no es sobre capturar el momento perfecto. Es sobre aprender con el flujo de cada instante. El casi amor puede partir. Puede romper algo en ti. Pero también puede encender una claridad que jamás se apagará. Porque, después de atravesar ese tipo de ilusión, algo en ti madura. Y por primera vez, comienzas a presentir, lo que es verdadero no necesita incendiarnos. Solo necesita permanecer. El amor verdadero no llega envuelto en comodidad. No viene con promesas dulces ni con garantías de paz. Viene como presencia. Una presencia tan viva, tan silenciosamente poderosa, que su simple existencia ya es capaz de desarmar todas las defensas. Alan Watts decía que el ser humano teme más la libertad que la prisión. Porque la prisión es conocida, pero la libertad, aunque deseada, exige responsabilidad. Y es eso lo que el amor verdadero hace, libera. Y por eso mismo, asusta. Cuando finalmente alguien aparece y no exige que finjas, que luches, que conquistes, sino simplemente te ve, algo en ti se contrae. No por maldad, sino por miedo. El miedo de que aquello sea real de más. Bueno de más. Calmo de más. Y entonces, tu mente comienza a buscar grietas. Desconfías. Cuestionas. Saboteas. Porque, en el fondo, esa presencia revela cuánto aún estás preso de tus antiguos dolores. Watts nos muestra que vivimos presos a hábitos mentales. Nos acostumbramos a relaciones que nos desafían por el drama, por el juego, por la ausencia. Y, cuando alguien surge con presencia auténtica, sin tensión, sin disputa, es como si el sistema interno no supiera lidiar. Lo que es simple parece sospechoso. Lo que es leve parece peligroso. Lo que es honesto parece ilusorio. Pero esa reacción, por más contradictoria que parezca, es un señal de que algo verdadero está siendo tocado. La resistencia no surge porque el amor está equivocado, surge porque es correcto. Y todo lo que es correcto confronta aquello que construiste para protegerte. La presencia que te ve sin juicio, que acoge sin invadir, que se queda sin prender, esa es la más difícil de aceptar. Porque exige que abandones el personaje y te presentes como eres. Alan Watts decía que, en el momento en que te entregas completamente al flujo de la vida, sin resistir, te alineas con la propia naturaleza del universo. Lo mismo vale para el amor. Cuando dejas de luchar contra la simplicidad de lo que es real, y comienzas a confiar en lo que sientes, incluso sin entender, finalmente entras en sintonía con la verdad. Y en ese estado, el amor no viene para completar, viene para revelar. Has pasado por tanto. Superaste silencios profundos, dejaste ilusiones atrás, purificaste tu presencia. Y, de repente, alguien aparece. Alguien que no provoca caos, sino calma. Alguien que no te ata, sino que te permite. Alguien que, sin prometer nada, te ofrece lo que nadie antes fue capaz de dar, espacio para ser. Y es ahí donde algo extraño ocurre. En lugar de abrirte, retrocedes. En lugar de entregarte, cuestionas. Alan Watts diría que ese es el momento en que la mente, acostumbrada a la carencia, extraña la abundancia. El autosabotaje es sutil. No grita. Susurra. ¿Será real? ¿Durará? ¿No será demasiado bueno para ser verdad? Y así, sin darte cuenta, comienzas a levantar muros invisibles. Pruebas al otro. Te callas. Esperas que desista para confirmar lo que tu herida siempre creyó, que nadie se queda. Pero el problema no es el otro. Es el miedo a finalmente ser visto y, aún así, amado.
Watts nos enseñaba que el ego construye sus fortalezas basándose en el pasado. Y si el pasado enseñó dolor, rechazo, abandono, entonces cualquier amor auténtico parecerá una amenaza. Porque pide lo opuesto, apertura, entrega, confianza. Y el ego no sabe operar en ese terreno. Prefiere lo previsible, incluso si eso significa sabotear la única oportunidad de vivir algo real. Es en ese punto donde muchas almas raras se pierden. Confunden el malestar de la cura con la intuición de que algo está mal. Retroceden, creyendo que se protegen, cuando en realidad solo repiten el patrón de no permitirse. Y el universo observa, no con juicio, sino con paciencia. Porque sabe, cada vez que te alejas de un amor verdadero, también te acercas un poco más a ti. Alan Watts decía que la vida es un juego de escondite. Y tal vez el amor también lo sea. No escondido fuera, sino dentro. Escondido detrás de capas de miedo que juraste que nunca más dejarías que nadie atravesara. Y, paradójicamente, cuando alguien comienza a atravesarlas, lo alejas. No porque no quieras ser amado, sino porque aún no crees que pueda serlo. ¿La buena noticia? Cada vez que reconoces ese ciclo, se debilita. Cada vez que te quedas un poco más, confías un poco más, te abres un poco más, algo en ti comienza a cambiar. Y ese cambio es el anuncio de la cura. Porque el amor verdadero solo florece cuando dejas de luchar contra él, y permites que simplemente exista. Creías que bastaba con curarte para estar listo. Que después de entender tus patrones, cortar excesos, y aprender a estar solo, el amor correcto vendría como recompensa. Pero Alan Watts nos recuerda que la vida no negocia con expectativas. Exige rendición. Y, antes de permitir la entrada del amor verdadero, fuerza el derrumbe completo de la identidad que construiste, incluso esa versión de ti que juzgabas curada. Ese es un punto difícil del camino, porque parece contradictorio. Te esfuerzas para evolucionar, volverte más consciente, más íntegro, más claro. Pero, de repente, todo se derrumba. Aquello que te sostenía, tus creencias, tus hábitos, hasta tus certezas espirituales, comienza a ruir. Y la sensación es de estar perdiéndote a ti mismo. Pero es ahí donde comienza la verdadera preparación. El amor que está por venir no será recibido por la versión antigua de quien eras. Exige espacio. Exige verdad. Watts decía que la identidad es como un teatro en que todos están actuando, incluido tú. Y, para amar de verdad, es preciso dejar el escenario. Abandonar los personajes, las máscaras sociales, hasta el rol de alma consciente. Todo eso puede ser bonito, pero aún es forma. Aún es control. El amor correcto no vendrá para el personaje. Vendrá para el ser que existe cuando todo eso es dejado atrás. Ese proceso parece peligroso porque remueve las estructuras más profundas, la necesidad de estar en lo cierto, de ser admirado, de ser aceptado, de tener control. Todo eso se derrumba. Y en ese colapso, muchos intentan volver atrás, aferrarse a la vieja versión por miedo a quedarse sin suelo. Pero Alan Watts decía que el verdadero suelo de la vida solo aparece cuando te permites caer sin resistir. Es en ese vacío donde la fundación real comienza a construirse. Derrumbarse no es fracaso. Es el inicio de la libertad. Cuando ya no dependes de roles, no necesitas aprobación, no cargas más el peso de agradar o defenderte, algo en ti se alinea con la verdad. Y esa verdad no necesita marcos para ser vista. Emana. Atrae. Prepara el terreno para que, cuando el amor llegue, no encuentre resistencia, ni performance, solo presencia. Después de que todo dentro de ti se derrumba, el mundo no te aplaude. No hay fuegos artificiales, ni promesas de recompensa inmediata. Lo que viene es algo más sutil, casi imperceptible. Un silencio diferente. Un respirar más ligero. La percepción de que, por primera vez en mucho tiempo, no estás intentando encajar. Solo existes. Alan Watts decía que el renacimiento espiritual raramente es ruidoso. Es como el desabrochar de una flor que no pide atención. Solo se abre. Es en ese punto donde comienzas a vibrar quien realmente eres. Y eso no significa ser perfecto, iluminado o absolutamente resuelto. Significa estar en paz con lo que es. Ya no fuerzas sonrisas, ni argumentas para ser entendido. La necesidad de probar algo desaparece. Y lo que queda es una presencia silenciosa que llena. Ya no te sientes buscando algo, solo permitiendo que la vida fluya a través de ti, sin control. Watts nos recuerda que la verdadera espiritualidad es desapego, no de cosas externas, sino del viejo yo.
Y cuando ese yo deja de comandar, el ser despierta. Y con él, viene una nueva energía. Una vibración que no intenta convencer a nadie, pero que naturalmente atrae lo compatible. Personas, lugares, momentos, todo comienza a reorganizarse alrededor de tu autenticidad. Ese renacimiento no tiene forma definida. Puede ser una nueva mirada en el espejo. Un sí inesperado. Un no que no podías decir antes. Es la suavidad en las decisiones. Es la calma en la presencia. Es el fin de la lucha interna. Y, curiosamente, es en ese estado en que ya no buscas el amor con ansiedad que él comienza a acercarse. No como salvación, sino como reconocimiento. Alan Watts enseñaba que cuando dejas de resistir al flujo de la vida, ella se convierte en música. Y al renacer como quien eres, sin máscaras, sin prisa, sin carencia, te transformas en parte de esa música. Y el amor, que antes era un objetivo, se convierte en apenas otra nota dentro de la melodía de tu ser. Hay un momento raro y precioso en el camino en que, después de tanto buscar, desear y esperar, simplemente paras. No por desistimiento, sino por completud. Alan Watts decía que la vida nos lleva a dar vueltas inmensas solo para devolvernos al punto de partida, a lo que siempre estuvo aquí, el ahora. Y cuando llegas a ese estado de presencia real, el amor deja de ser una necesidad, y se convierte en apenas otra expresión de tu abundancia. Ese momento no tiene anuncio. No llega con celebración. Es interno. Discreto. Te despiertas un día y percibes que ya no estás esperando a nadie para validarte. Que ya no estás fantaseando encuentros para huir de ti. Que la propia compañía, antes insoportable, ahora es hogar. Ya no estás en busca. Estás disponible. Y esa diferencia lo cambia todo. Watts nos recuerda que cuanto más buscas, más refuerzas la idea de que algo falta. Pero cuando te asientas profundamente en el ser, percibes que nunca hubo ausencia. Lo que existía era distracción. Al cesar la búsqueda, entras en alineación con la vida. Y todo lo que viene a partir de ahí no es llenado, es celebración. El amor, entonces, deja de ser un ancla y se convierte en viento. En ese punto, el silencio ya no duele. La espera ya no es espera, es espacio. Ya no pides que el amor llegue para salvarte, sino solo para compartir. Ya no exiges intensidad, sino que aprecias la verdad. Y la verdad, como Alan Watts siempre decía, es simple. No necesita esfuerzo. No necesita conquista. Simplemente es. Ese es el fin de la carencia. El fin del deseo como falta. El fin de la expectativa de que el otro traiga lo que solo tú puedes acceder. Cuando ese estado se estabiliza dentro de ti, cualquier amor que venga será un reflejo, no un suplemento. Ya no te pierdes al amar, porque ya no estás intentando completarte. Ya eres. Y quien llega, reconoce. Durante mucho tiempo, buscamos el amor como quien busca refugio después de una larga tormenta. Como si el otro fuera el destino final, el lugar donde todo dolor se disuelve. Pero Alan Watts nos hace ver desde otro ángulo. Él decía que el amor no es una escapatoria, es un reflejo. No viene para salvarte de la soledad, sino para reflejar la calidad de la relación que ya has construido contigo mismo. Es por eso que, cuando aún cargas heridas abiertas, el amor que llega tiende a provocar, y no a curar. Activa recuerdos, miedos, impulsos. Porque el otro, en esa etapa, actúa como un gatillo, no como un espejo. Pero cuando ya estás entero, algo cambia. El otro deja de ser llenado y pasa a ser presencia. Y esa presencia no invade, no exige, no completa, ella ecoa lo que ya vibra dentro de ti. Watts enseñaba que somos todos expresiones del mismo flujo universal. No hay separación entre tú y el mundo, hay apenas diferentes formas de percibir. Entonces, cuando te alineas con la verdad de tu esencia, naturalmente comienzas a atraer a quien vibra en el mismo estado. No porque hayas hecho esfuerzo, sino porque dejaste de resistir. El amor verdadero, entonces, no es algo que necesitas alcanzar. Es algo que comienzas a reflejar. Y esa reflexión se vuelve tan natural, tan auténtica, que el otro la reconoce antes incluso de que tú sepas que está ocurriendo. Es como dos ríos que se encuentran sin prisa, sin colisión. Solo fluyen, en la misma dirección. En ese punto, el amor no te saca del centro. Te ancla aún más. Porque ya no estás allí para suplir lo que falta, sino para compartir lo que desborda. Alan Watts nos mostraba que la belleza de la vida no está en buscar sentido, sino en vivir de forma tan verdadera que el sentido se revela solo. Y el amor,
Cuando llega en esa fase, no viene como premio. Viene como consecuencia natural de tu propia entereza. Cuando la persona correcta llega, no hay una explosión. No hay fuegos. Ni siquiera una sensación de por fin. Lo que se instala es un silencio. Un silencio tan claro que parece antiguo. Alan Watts diría que el verdadero encuentro no ocurre entre dos cuerpos, sino entre dos conciencias que se reconocen más allá del tiempo, más allá de la historia. Es el universo sonriendo por dentro de dos seres que no se encuentran por primera vez, solo se recuerdan. La persona correcta no viene para resolver tus dilemas, ni para llenar los espacios vacíos. Llega cuando esos vacíos ya dejaron de ser agujeros y se convirtieron en ventanas. Ventanas por donde entra la luz de la presencia. Y cuando ella entra, lo que sientes no es alivio. Es verdad. La verdad de quién eres. La verdad de lo que es posible. La verdad de lo que puede ser construido cuando ya no hay juegos, máscaras, urgencia. Watts siempre decía que el problema no es que la vida sea un flujo. El problema es resistirnos a ese flujo. Y el amor verdadero es la aceptación plena de ese movimiento. La persona correcta te ve, sin idealizar. Y tú también la ves, sin proyectar. Y aún así, eligen estar allí. Juntos, pero libres. Cercanos, pero enteros. Alineados, pero no fundidos. Ese tipo de encuentro no trae el frenesí de la posesión. Trae la calma de la libertad. Ya no hay necesidad de performance. El toque es simple. La conversación tiene pausas. El silencio es cómodo. Porque el amor ya no grita dentro de ti como hambre, solo late como vida. La presencia del otro no te saca del centro. Te ancla en él. Porque ahora ya no necesitas ser elegido. Ya te elegiste. Y en ese estado, Alan Watts diría, el amor se convierte en una danza, no entre dos individuos, sino entre dos manifestaciones del universo. Sin comienzo, sin fin, solo el ahora. Y por más que la mente intente entender, planear o etiquetar, el corazón solo reconoce. Y se queda. No por falta, sino por verdad.